opinión de que si el doctor Traverso va a ser académico y su currículum ha sido profundamente examinado por el tribunal que corresponde, obviamente tiene los méritos que sobrepasan esa instancia de evaluación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un resumen muy apretado, sincrónico, anacrónico, pero para tener alguna referencia de su hecho curricular. Después voy a hacer una muy breve referencia a su situación personal y familiar y por último una muy breve introducción a lo que es el tema. El doctor Rogelio Traverso es médico cirujano, título obtenido en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Medicina y Cirugía, mención sobresaliente, especialista en Cirugía General por la Universidad Nacional de Córdoba y por el Consejo de Médicos de Córdoba. Es profesor asociado en la Cátedra de Clínica Quirúrgica de la UHC número 6 del Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Es profesor adjunto de Cirugía en la Universidad Católica de Córdoba. Ha formado parte, no los voy a mencionar, pero de varios jurados de concursos docentes y tribunal de concurso para profesor adjunto. Una referencia a su juventud que voy a reflotar más adelante por la compañía. Cuando él rotó en el extranjero fue jefe de residentes de la clínica de la universidad en el servicio de cirugía visceral y trasplante multiorgánico del Centro Hospitalario Universitario en ¿cómo se pronuncia bien, Rogelio? Holpier, gracias. La Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo, en Francia, y como digo, allí estuvo sostenido, lo voy a mencionar más adelante. Certifica su idoneidad en trasplante hepático y renopancreático por fue otorgado por el Centro de Cirugía Visceral de Trasplante en Estrasburgo, Francia. Tiene una diplomatura en gestión hospitalaria, otorgada por la Universidad de Insalud de Buenos Aires. Es investigador asociado del Instituto Médico DAMIC. Tiene decenas, tampoco los voy a leer, de proyectos de investigación en cirugía experimental y muchas, no tiene sentido enunciarlas, presentaciones científicas en jornadas y congresos como expositor, panelista y por supuesto publicaciones en revistas médicas con referato, con indexación y sin indexación. El otro aspecto que me gustaría destacar es que el doctor Rogelio Traverso nació el 14 de noviembre de 1961 en Concordia, Entre Ríos, Argentina, en el seno de una familia numerosa. Es hijo de Oscar Traverso, oriundo de Resistencia, Chaco, dedicado con pasión a la construcción de rutas, caminos y ferrocarriles en Entre Ríos, y de Lidia Angélica Gutiérrez Irursus, nacida en Federal, maestra de profesión y también dedicada a las tareas rurales. Su madre vive, su papá falleció, pero dice Rogelio, ellos respetan y proyectan su legado. Creció rodeado del cariño de 4 hermanos, 2 hermanas y 2 varones, en un entorno donde el rescate, el apoyo mutuo y la solidaridad familiar eran el pilar de la vida cotidiana. Su familia, en la historia natural, se extendió con su matrimonio con Mariana Laura Cáceres, que lo acompañó en Estrasburgo, esa es la mención que hacía, donde además ya se tituló en su especialidad también, y juntos han construido un hogar sólido. De él nacieron 2 hijas que actualmente están finalizando su formación académica en la licenciatura en Administración. En su familia, afirma Rogelio, los lazos trascienden la profesión o lo profesional y se sustenta en su familia actual, su esposa, sus hijos, con afecto, resiliencia y aquella herencia que lo compromete. En relación a la conferencia, el trasplante hepático es un hito de la medicina moderna. Surgió después de un prolongado, como ocurre en todos estos grandes hitos, de un prolongado proceso científico.
Algunos de esos hechos que va a destacar, de esos hitos, fueron en la década de los 60 la identificación y la definición formal de muerte encefálica, lo cual promovió la donación de órganos. El primer trasplante hepático en 1963 por STARS. En la década de los 80 los inmunosupresores, particularmente la ciclosporina. Y hoy podemos decir que es un estándar para la atención de las hepatopatías terminales con una sobrevida superior al 85% al año, debido a esto a las innovaciones quirúrgicas, genéticas, los inmunosupresores y, por qué no, los cuidados intensivos postoperatorios. Como decíamos, este hito que significa el trasplante hepático tiene un largo camino científico y ético recorrido. La característica, a mi modo de ver, original de la conferencia es que el expositor traza un paralelismo cronológico con su propia trayectoria vital, con su vida misma. Esto nos permite, además de la ubicación temporal en cada caso, el conocimiento mismo del doctor Travers, lo cual valida, a nuestro modo de ver, esta particular narrativa. Doctor Traverso, esperamos su conferencia formalmente. Bien, muchísimas gracias por la presentación, doctor Galetti. También quiero agradecer a todos los presentes, especialmente a todos los académicos que me han aceptado en esta casa, a mis familiares que han venido de lejos y que me han visto nacer, a todos los amigos médicos y no médicos, pero que trabajan en salud. Muchas gracias por la presencia a todos. Vamos a comenzar hablando... Perdón. No sé qué pasa aquí. No puedo... ¿Ah? Bien, vamos a hacer un paralelismo histórico entre la historia mundial y científica desde el día prácticamente cero del trasplante hepático y mi vida personal y profesional. Esto comienza en 1958, donde Pierre Molaret y Maurice Boulon describen el término coma dépassé, que se considera el origen del concepto moderno de muerte cerebral, en el contexto de las unidades de cuidados intensivos. En ese momento hubo un desarrollo muy importante de los respiradores que ya venían desde 1928, pero en la epidemia de poliomielitis se desarrollaron aún más los respiradores. ¿Qué pasaba en los cuidados intensivos? Observaron que había pacientes que tenían destrucción de masa encefálica, ya sea por traumatismo de cráneo o por accidente cerebrovascular, pero seguían latiendo y seguían viviendo, ayudados con drogas y el respirador. Entonces se dieron cuenta que había algo que no estaba bien, que había una destrucción de masa y no se iba a recuperar. En 1968, un comité de la Universidad de Harvard define este término, muerte cerebral, y propone un protocolo para su diagnóstico, marcando un hito en su establecimiento clínico. A partir de 1968, por consenso mundial, se determinó que la muerte, como es un proceso, comienza con la destrucción de la masa encefálica, que es lo único individual que no podemos reparar. Se pueden cambiar todos los órganos, ayudados de diferentes maneras, pero no el cerebro.
En 1976 se publica una conferencia en la Royal Medical College, en el Reino Unido, que estableció 3 puntos clave para el diagnóstico de la muerte cerebral, que son las precondiciones, las exclusiones y las pruebas clínicas. Y en 1981, la Comisión Presidencial de los Estados Unidos emite un informe que redefine la muerte cerebral como el cese irreversible de todas las funciones cerebrales, incluido el tronco cerebral, lo que llevó a la adopción de la Ley de Determinación Uniforme de la Muerte en todos los estados de Estados Unidos. Si no tenemos donantes, no podemos hacer trasplante. En 1963, Thomas Starsen realiza el primer trasplante hepático en el mundo a un niño de 3 años que lamentablemente no sobrevivió luego de la cirugía. Bueno, cuando empezó el primer trasplante, mi madre nos escolarizó. Acá podemos observar, perdón, no sé por qué. Mi madre rápidamente nos escolarizó porque era maestra. Acá podemos ver con 2 años, 2 años y medio, ya en jardín de infantes. Y mi mamá con uno de mis hermanos, el que me sigue. Bien, para entender qué es el trasplante hepático, ¿sí?, tenemos que saber para qué sirve y en qué nos ayuda. Las indicaciones son tanto para niños como adultos. Hay enfermedades anatómicas como la atresia de vía biliar, metabólicas como el Dubin-Johnson, rotor, hemocromatosis, etc. Otras cirrosis alcohólicas, autoinmunes, poshepatitis, tumores, tanto primarios como metastásicos, y las hepatitis fulminantes. El trasplante hepático es todo un proceso que voy a tratar someramente de explicar. Lo primero, el INCUCAI nos asigna un órgano, ¿sí?, o un donante. Puede ser en cualquier lugar del país, porque el hígado no es regional, como es el riñón, sino el hígado es nacional. Puede estar en cualquier lugar de nuestro vasto país. Llegamos y acá podemos ver en la cirugía, hacemos la cirugía in situ, donde se encuentra el donante, y acá vemos un hígado perfectamente bien perfundido, un buen donante. Para poder ablacionar ese órgano, nosotros tenemos que, primero, lavarlo de sangre, y segundo, enfriarlo a 4 grados aproximadamente, con un líquido de preservación especiales que impide que la mitocondria haga la producción de fósforo y elimine calor. Solamente va a consumir el oxígeno que se encuentra en la célula por un periodo aproximadamente de 10 a 14 horas como máximo. Esto nos permite que el órgano sea viable. ¿Cómo lo hacemos? Con cánulas a través de la aorta. Colocamos un clamp, como muestra el dibujo, por encima del tronco celíaco y la vena mesentérica inferior. Con estos líquidos lavamos el hígado, lavamos el páncreas, lavamos el intestino y los riñones. Y luego comienza la ablación. Una vez que hemos ablacionado, nos trasladamos a nuestra institución y realizamos la cirugía de banco. ¿Qué es la cirugía de banco? Es dejar todo listo, todo preparado para unir todas las venas, todas las arterias y las vías biliares. Acá podemos ver en la parte posterior del hígado cómo limpiamos y dejamos solamente la vena cava retrohepática, y podemos ver desde arriba las venas suprahepáticas, esos pequeños orificios que se ven allí, para poder implantarlo. Lo damos vuelta en la cara anterior, tenemos el pedículo, donde se ven todos estos elementos que son las arterias mesentérica
la arteria hepática, la esplénica, vena porta y vía biliar. Con estos elementos vamos a restituir la función hepática. Luego viene la cirugía del receptor, donde hacemos la parotomía, que es abrir el paciente, a hepatectomía del hígado enfermo, o sea, sacar el hígado enfermo, la faja hepática, donde no tiene hígado y estamos colocándolo, la reperfusión o faz neohepática, el control de la hemostasia, drenaje y cierre. El objetivo clave de este momento es la restauración del flujo sanguíneo y la estabilidad hemodinámica del paciente. Acá podemos observar toda la tecnología que necesitamos para mantener vivo este paciente mientras realizamos la cirugía. Y luego, determinadas las anastomosis, o sea, las uniones, acá podemos ver el hígado reperfundido, donde tiene sangre, ya comienza a su función normal, las células, a 37 grados, donde unimos la arteria hepática, la vena porta y la vía biliar. Bien, ¿qué va ocurriendo en el mundo en la década del 70? En el 68 dijimos que ya hay una aceptación universal de la muerte cerebral. En el 70-71, Jean Borel describe o descubre la ciclosporina. Él está buscando un antibiótico, un antibiótico con un hongo que encontró en la selva en Brasil y vio que era un inmunomodulador, ¿sí? Y por otro lado, que ya vamos a hablar más adelante, por otro lado se mejoraron los líquidos de preservación de órganos que antes duraban 4 horas entre la ablación y el implante y empezamos a tener órganos de 10 horas, 8 horas, 12 horas, muchos mejores líquidos de perfusión. En 1974, Henri Bismuth, en París, realiza el primer trasplante de hígado con un donante vivo, o sea, ablacionó el hígado izquierdo, ¿sí? Que podemos ver acá, el hígado tiene 9 segmentos totalmente individuales y él ablacionó, o sea, y extrajo el 2, 3 y 4 y se lo implantó a un niño y anduvo perfectamente bien. En 1979, Roy Kalner, en Londres, introduce esta molécula que se había descubierto en el 70-71 en forma experimental en los trasplantes de riñón y hepático. Y observó que la sobrevida, que antes era muy pobre, de un 25% de los pacientes trasplantados al año, aumentó a un 70%. Entonces, empezaron los programas a aumentar la cantidad de trasplantes. A nivel personal, ¿sí? Entre 1968 y 1975, mientras ocurrían estos cambios científicos, comencé mi primaria en un colegio de hermanas franciscanas de Gante, en belgas. Era un colegio muy duro, pero muy cariñoso, donde nos enseñaron mucho matemática, interpretación de texto, descubrir, ser inquieto, ¿sí? Y ya en 7º grado tenía la idea de ser médico, a pesar que en mi familia no había ningún médico. Eran todas otras profesiones. Luego, por traslado de mi padre, que seguía haciendo caminos, entre 1976 y 79 fui a este colegio en Federal, donde mi madre era oriunda y había sido cofundadora de este colegio en 1958. Acá podemos observar, terminando mi 7º grado, y también la cena de egreso de 1979. Pasan los años.
En la década del 80 se aprobó la ciclosporina por la FDA. Y a partir de ese momento la historia del trasplante cambió. Anteriormente era de forma experimental, y a partir del 83 fue terapéutico, que cambia la historia, ¿sí? En 1988 se realiza el primer trasplante hepático en la Argentina por el doctor Eduardo de Santibáñez en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que fue conducido por el doctor Enrique Beberaggi, que fue jefe de servicio de cirugía, director del hospital y ministro de Salud en esa época. A nivel personal, como todos jóvenes en nuestra época, fuimos al servicio militar entre 1980 y 1981 en Paraná, y en el año 82 ingresamos en la Facultad de Medicina. Y un poquito de mi historia. En 1983 empezamos nuestro noviazgo con Mariana. En 1987 me recibo de médico. Del año 1988 a 1992 realizo la residencia y jefatura de residencia en el Hospital Italiano de Córdoba, y en 1989 viene nuestra boda. ¿Qué va pasando en la década del 90? Se realiza el primer trasplante pediátrico en el Hospital Garrahan por el doctor Oscar Invertarza. El doctor Oscar Invertarza tiene 2.000 trasplantes pediátricos realizados al día de hoy. Es un referente mundial, no solamente nacional. En 1993 se descubre otro inmunosupresor, que es un calcineurínico, igual que la ciclosporina, pero muchísimo más potente, y esto mejoró mucho la sobrevida de los pacientes. Porque entre la década del 70 y el 80 aprendimos a hacer los puntitos y vimos las complicaciones que teníamos para la unión del órgano, pero no teníamos los inmunosupresores. A partir de la década del 80 empezamos con los inmunosupresores y mejorando la sobrevida de los pacientes. A nivel personal, mientras hacíamos la residencia, hacíamos cirugía experimental. Acá pueden ver al doctor Gil, al doctor Carlos Valenzuela, a Susana, que fue nuestra instrumentadora de esa época hasta marzo de este año. En ese periodo, los sábados y domingos, trabajamos cirugía experimental, y acá podemos mostrar nuestro primer cerdo vivo. El sábado a la noche lo cuidamos, teníamos nuestra terapia intensiva, ¿sí? Como dice el doctor Galetti, indispensable, y el domingo al mediodía, el domingo a la tarde, ya teníamos el cerdito caminando, o sea que íbamos por un buen camino. Pero, ¿qué pasó? Las utopías no pagan las cuentas. Nos fuimos a trabajar a Federal, en Entre Ríos, en este pequeño hospital de 30 camas, 35 camas, donde operamos todas las mañanas un niño y un adulto. Antes no había cirujanos, más las urgencias, más las cesáreas, y en una clínica privada muy pequeña, y hacíamos 2 cirugías diarias, de lunes a viernes. La utopía seguía en nuestra cabeza y no nos cansamos de enviar cartas a los 16, 17 centros que había en el mundo, hasta que nuestro maestro, el profesor Roal Martini, jefe de servicio de cirugía, y en la intervención del doctor Pablo Sonsini Astudillo, cónsul de Francia, conseguimos que el profesor Jeck nos acepte en su servicio. El profesor Jeck trabajaba en este hospital, en el Hospital Lotpier. Pasamos de 30 camas a 3.500 camas, a un servicio de 46 camas, con nuestra propia terapia intensiva,
donde se hacían alrededor de 100 trasplantes de hígado al año, 200 renales, otro tanto de páncreas, cirugía hepática, alrededor de 100 cirugías hepáticas y cirugías de páncreas, tanto o más. El aporte importante del Dr. Jeck hizo mucho, pero los dos más importantes fue el hígado auxiliar en hepatitis fulminante y la cirugía en 2 tiempos. Para explicar un poquito qué es este hígado auxiliar, aquellos pacientes que tienen hepatitis fulminante fallecen porque el cerebro se enclava. No fallece tanto por la insuficiencia hepática, sino que no hay forma de disminuir el edema cerebral, se enclava y tiene muerte cerebral. Entonces hay que reemplazarlo por completo, hacerle un trasplante. Él observó que esos hígados se regeneraban, entonces hacía una hepatectomía, o sea, sacamos el hígado del lado izquierdo, ablacionamos, hacíamos la hepatectomía y colocamos la mitad del hígado donante del lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo iba ayudando a que no se enclave este paciente y el lado derecho le daba tiempo para poder regenerar. Ese hígado se regenera en íntegro con varias semanas o meses y luego se extrae el hígado donante, permitiendo que este paciente, su hígado se regeneró y no va a necesitar inmunosupresión. La cirugía en 2 tiempos, como ustedes pueden ver en la lámina, cuando uno tiene múltiples metástasis hepáticas, lo que nosotros realizamos, que él fue el promotor, ablacionamos todas las metástasis del lado izquierdo, o sea, la parte que ustedes están viendo a su derecha, dejamos limpio de metástasis, ligamos la vena porta para que el flujo, no tenga flujo al lado derecho. Durante un mes se hiperplasia y se hipertrofia el lado izquierdo del hígado y un mes después recién retiramos el hígado derecho, permitiendo que el paciente no tenga más ninguna metástasis. A la vuelta, en 1996, junto y dirigido por el doctor Octavio Gil y Carlos Valenzuela, en el Hospital Italiano se realizó el primer trasplante hepático exitoso en el interior del país. En 1996, también en el mismo momento, el Hospital Italiano de Buenos Aires realizó el primer trasplante hepático renal en el mismo tiempo y en la misma persona. Ya nosotros, en el Hospital Italiano, teníamos aproximadamente 40 pacientes realizados. En el año 98 fui papá por primera vez, donde nace Agostina. En la década del 2000 hubo un crecimiento sustancial de los trasplantes y de los equipos de trasplante, y entre el año 1983-82 teníamos 100 trasplantes al año, y a fines del 1999 llevamos 4.500 trasplantes en el mundo realizados. Pero Argentina siempre nos da sorpresas y viene el default. Los pacientes en lista de espera nuestro no tuvieron la oportunidad de trasplantarse, ya que no teníamos insumos, no podíamos comprar insumos con las pseudomonedas que teníamos. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer mientras esto sucede en la Argentina? Volvamos de nuevo a Estrasburgo, donde nos reciben con los brazos abiertos para seguir perfeccionando y estudiando un poco más. Pero también fui papá ese año, por primera vez, a principio de año, por segunda vez, perdón, con el nacimiento de Catalina. O sea, default, Catalina, Francia otra vez. Bien.
Regresamos a fines del 2004, presentamos la tesis doctoral en hepatectomías y acá podemos observar en esta fotografía donde está el profe Roal Martini, Octavio Gil, Carlos Valenzuela, Pablo Carmignani, José Mondino, el doctor Zanoni y el doctor Granero, que desde ese momento hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos. Bueno, ¿qué pasó a fin del 2004, principio del 2005? El profesor Bartolomé Allende y el Sanatorio Allende y toda la familia nos convocan para desarrollar el trasplante hepático, el trasplante pancreático, la cirugía hepática, la cirugía de páncreas y la cirugía de citorreducción o de carcinomatosis peritoneal. Hicimos el primer trasplante el 23 de marzo del año 2005. En el Sanatorio Allende hasta la actualidad llevamos 492 trasplantes hepáticos realizados, dentro de ellos 30 trasplantes hepáticos renales, más de 10 trasplantes pediátricos, el primer donante vivo pediátrico de Córdoba, 50 trasplantes renopáncreas, 182 pacientes en lista de espera hepático y alrededor de 70 renopancreáticos. Y acá podemos observar parte del equipo, el doctor Rodrigo Figueroa, Maxi Yance y Franco Pascual. No todo es trabajo, por supuesto, en el Sanatorio Allende, y acá podemos ver la locreada del 1 de mayo con todo el equipo joven y ex residentes también de cirugía del sanatorio. Y la despedida de año del fin de año pasado con todo el equipo del Sanatorio Allende Cerro y Nueva Córdoba. También se incursionó en la parte pública. El gobernador de la Sota en su momento pidió que tuviéramos trasplante en el Hospital Córdoba, así que realizamos la puesta en escena en el hospital, entrenando, viendo toda el instrumental, los anestesistas se fueron a formar, las enfermeras, etc. Y se realizó el primer trasplante el 28 de septiembre del año 2017, que fue el primero en un hospital público fuera del AMBA, en la Argentina. Y a continuación hicimos un renopáncreas, hicimos varios renopáncreas, pero fue el primero en un hospital público de la República Argentina. Acá parte del equipo con el doctor Octavio Gil, la doctora Alina Cerega, nuestra hepatóloga hasta el día de hoy. Y mucha gente más, el doctor Jean Camán aquí presente, etc. Bien, a fin de la década, esta niña, Justina, fallece porque no tuvo la oportunidad de trasplantarse de corazón. Sus padres insistieron que debíamos tener una nueva ley. La ley nuestra era de 1977 con varias modificaciones. En el año donde los argentinos éramos donantes si nosotros queríamos ser donantes. Y a partir de ese momento, cuando se aprobó la ley, todos los argentinos somos donantes. Tenemos que dejar escrito que no queremos ser donantes. O sea, se cambió. Y eso hizo que las donaciones de órganos fueran cada vez más frecuentes. O sea, hasta ese momento teníamos entre 9 y 12 por millón de habitantes, pasamos a tener 19, 20, algunas provincias mucho, como Corrientes, que tiene 33, 30 por millón de habitantes, Tucumán, y muy lejos de España, que es el primero en el mundo, que tiene casi 70 por millón de habitantes. Bueno, los avances claves en los últimos 20 años. Primero, los tratamientos antivirales. La vacuna de la hepatitis B en la Argentina a mediados de los 90, la vacuna de la hepatitis A partir del 2006, permitió que prácticamente no tengamos pacientes con esta enfermedad a trasplantar.
También los tratamientos antivirales de la hepatitis C prácticamente han hecho desaparecer esta enfermedad en la lista de espera. También ha habido una ampliación de la donación. Empezamos a aceptar órganos con criterios extendidos, aquellos, a medida que fuimos aprendiendo, empezamos a tener donantes con mayor edad y a recibir estos donantes con mayor edad, y eso aumentó mucho más el pool de trasplante. Y también los donantes tras paro cardíaco son aquellos pacientes que no tienen muerte cerebral, pero tienen una destrucción de masa encefálica. Se espera hasta que ese paciente tenga un paro cardíaco, ¿sí?, junto y acompañado con su familia. Una vez que obtenemos el paro cardíaco, vamos al quirófano, introducimos unas cánulas y volvemos con una bomba extracorpórea a hacer circular la sangre y hacer que el corazón vuelva a latir, y eso nos permite poder tener donantes con el donante tras paro cardíaco. También tenemos los donantes vivos, ¿sí?, generalmente el hígado izquierdo para menores, aquellos niños menores de 15 kilos, y los donantes del hígado derecho son para los mayores de 15 kilos, tanto adultos como jóvenes. Y el split liver, que es un hígado donante cadavérico, lo partimos en dos, el derecho para un adulto y el izquierdo para un niño. Hacemos 2 trasplantes en el mismo momento. También mejoró la tecnología y la preservación. Esta es una máquina de perfusión que permite la preservación dinámica de órganos, evaluarlos mejor, manipularlos farmacológicamente y recuperar los injertos antes que se descarten. O sea, colocamos el hígado, colocamos con sangre todas las arterias y las venas dentro de esta bomba, que es trasladable, que es portátil. Como nuestro país es muy vasto, tardamos mucho en volver, y nuestra isquemia fría es muy prolongada. Esto nos permite poder buscar órganos en todo el país. También la inteligencia artificial ahora ha mejorado el emparejamiento entre el donante-receptor. Las técnicas quirúrgicas van mejorando. Anteriormente teníamos una técnica que era el reemplazo total de vena cava, y esto era con bomba extracorpórea venovenosa. Este sistema llevábamos 10 horas, 12 horas de cirugía. Al eliminar esto y pasar a una técnica que se denomina piggyback, que es esto, es colocar la vena cava suprahepática sobre las venas suprahepáticas y cerrar la vena cava del donante. Y haciéndolo la unión de porta con porta, arteria con arteria y vía biliar con vía biliar. La reducción en horas es a la mitad prácticamente, entre 4 horas y media y 5. Por supuesto, hoy en día tenemos enorme cantidad de inmunosupresores, sobre todo los monoclonales, que nos ayudan a cada necesidad con cada paciente. Pero vamos teniendo nuevas indicaciones. Con el advenimiento de la quimioterapia, cada vez mejor, cada vez con más amplitud, tenemos nuevas indicaciones que son los tumores como el hepatocarcinoma, metástasis colorectales, colangiocarcinoma, metástasis múltiples de tumores neuroendocrinos, los hemangioendotelioma y múltiples tumores primarios y metastásicos. Bien, ¿cuál es el trasplante hepático hoy? ¿Qué está pasando hoy en el mundo y qué es el avenir? Antiguamente, o cuando éramos chicos, decíamos algo que era imposible cuando los cerdos vuelan. O sea, era algo que es imposible. Bueno, los cerdos están volando hoy y el año pasado se realizó el primer trasplante con un cerdo con genética modificada, donde el paciente vivió 171 días
Lo mismo ocurrió con el corazón en otro paciente, y donde produce bilis, proteínas. Este paciente tuvo rechazo inmunológico, obviamente, todavía no sabemos toda la cadena genética, y se tuvo que retirar e implantar un donante cadavérico. En el futuro, ¿qué nos espera? Ya hay mucha publicación y se están viendo de forma terapéutica. Con una célula de nuestro organismo vamos a codificar con la ingeniería genética y cada uno va a poder obtener el órgano exclusivamente propio de uno, un hígado, un riñón, un páncreas, un corazón, etc. Bien, esto va a ser lo más difícil, que vienen los agradecimientos. Estimados colegas, familiares y amigos, deseo expresar mi más profundo agradecimiento por el honor que hoy se me concede. Ser nombrado médico académico representa para mí una distinción inmensa, que de ninguna manera habría sido posible sin el acompañamiento, la confianza y el apoyo de tantas personas a lo largo de mi camino. A mis maestros y mentores, mi sincero reconocimiento por su guía, generosidad intelectual y por haber sembrado en mí el amor por la medicina y el conocimiento. A mis colegas, gracias por la colaboración permanente, la amistad y el trabajo compartido que enriquecen cada día nuestra profesión. Pero por sobre todo deseo dedicar este reconocimiento a mi esposa Mariana y a mis hijas Agostina y Catalina y a mi gran familia, quienes han sido para mí el sostén, mi inspiración y mi fuerza en cada etapa de este recorrido. Sin su amor, su comprensión y su sostén permanente y apoyo, nada de esto habría sido posible. Gracias por acompañarme y creer en mí en cada paso del camino. Recibo esta distinción no solo como un logro personal, sino también como un homenaje a todos aquellos que han contribuido a mi formación humana y profesional. Asumo este reconocimiento como un compromiso renovado de continuar trabajando con pasión, responsabilidad y vocación, buscando siempre aportar al progreso de la medicina y el bienestar de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Felicito por tu excelente exposición y me alegro muchísimo de haberte estimulado a que conceptualizaras esto a través de una narrativa que incluyera tu camino personal. Estamos abiertos para los debates o para las preguntas o los comentarios, quien quiera hacerlo. Yo tengo la posibilidad de trabajar en la intimidad del equipo de trasplante hepático de ahora y de antes. Hago un gran reconocimiento al equipo de antes, el doctor Octavio Gil, con quien aprendí el cuidado postoperatorio inmediato, mi particular reconocimiento, y ahora con el doctor Traverso y su nuevo equipo. Así que comparto con ellos el día a día, los éxitos y, ¿por qué no?, alguna frustración. De manera que conozco todo ese recorrido y esa trayectoria, su historia y también la historia de quienes lo han contribuido, quienes han contribuido en su formación, como es el caso de Octavio. No sé si alguno de los cirujanos quiere hacer algún comentario. Pablo, desde el punto de vista de la traumatología en general. Bueno, felicitaciones, Rogelio, gran mérito para vos y para quienes te formaron.
Quizás hacer un comentario general. La trasplantología ha avanzado mucho en los últimos 20 años, como bien dijiste, mucho en la procuración, mucho en nuevos inmunosupresores y mucho en técnicas quirúrgicas y cuidados médicos generales. La enfermería que tenemos hoy no es la que había hacía 20 años, para destacar uno de los aspectos, y después tenemos el apoyo de mucha otra gente que se ha sumado al equipo, como quienes sostienen a los pacientes, no solamente en la faz médica, sino también en la faz integral, psicológica, nutricional y demás, ¿no? Así que el desafío de todos los días está, y creo que se cumple en tanto y en cuanto el equipo trabaja denodadamente para ayudar a ese paciente que necesita de un órgano para seguir viviendo. Lo que dijiste al final, voy a hacer un pequeño aporte. Ayer, anoche o en la madrugada de ayer, nació el primer cerdo en la Argentina modificado genéticamente, y eso es un gran adelanto porque seguramente el trasplante con órganos de cerdo va a ser una realidad en poco tiempo en nuestro país también. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaciones y bienvenido, profesor Traverso. Ha hecho una historia, una verdadera historicidad del trasplante. Hay un hecho que yo debo mencionarlo, y es cuando ustedes, el doctor Gil a la cabeza, iniciaron el experimental en el Hospital Italiano, crearon una nueva mentalidad, empezando por un hecho estructural. Establecieron un departamento de cirugía experimental y crearon una mentalidad hacia el trasplante. Y de ahí surge que nosotros los seguimos a ustedes y seguimos con el trasplante de corazón. Ese es un agradecimiento que lo tengo permanente y siempre, porque fueron el estímulo para otros trasplantes. Felicitaciones, doctor, por esa historia y ese hecho real que transformó la mentalidad en ese momento en el Hospital Italiano. Sí, muchísimas gracias, doctor Uribe. Bueno, nos conocemos hace casi 40 años y así fue. El doctor Gil puso en marcha en el año 88, 89, cirugía experimental en perros para trasplante de páncreas, y después nosotros seguimos con trasplante de hígado en cerdos. También acompañado por todo el equipo de terapia intensiva en ese momento y de hematología con los doctores Minoldo, que fueron fundamentales porque teníamos que sacar sangre de los cerdos y el doctor Minoldo la preparaba, la guardaba en hemoterapia, y después cuando hacíamos los trasplantes los sábados se traía todas las bolsitas con las plaquetas, la sangre, las plasmas. Así que hizo un cambio, esa idea hizo un cambio para todo el mundo. Mucha gente siguió, mucha gente tomó otros se fue hacia otra cosa, pero la mentalidad de una cirugía experimental o la investigación que me pasó a mí cuando era estudiante de escuela primaria, que las monjas nos hacían trabajar en descubrir cosas, va cambiando la mentalidad y va cambiando la mentalidad de la gente, de los niños, para tratar de tener un mundo mejor. Octavio, ¿querés leer un comentario, Octavio? Sergio. Octavio primero. ¿Por dónde? Ah, no le veo. No le veo.
No, fundamentalmente, felicitarlos, Rogelio, por la conferencia y por el título muy merecido. La conferencia ha sido espectacular, pero ha adolecido de una parte de toda esta historia que yo creo que para favorecer a los presentes no lo han mencionado, y que es la causa del pelo blanco que tiene Rogelio, que son todas las penurias y desvelos para toda la columna personal que recitó, la tuvo que soportar, fundamentalmente él, ¿no? Y fundamentalmente aguantarme a mí, que soy una persona muy difícil, y ha sido estoico por aguantarme a mí, así que solo felicitarlo. Muchas gracias, doctor Traverso, por la hermosa conferencia. Nos ha enriquecido a todos. Y una pregunta que es un poco de futurología. ¿Cómo ve el trasplante en los futuros 30, 50 años, también frente al avance de la farmacología y otros procedimientos? ¿Cuál va a ser el futuro, digamos, del trasplante en general de los órganos y en particular del hígado? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que terminé en la conferencia y lo que el doctor Pablo Novoa acompañó, la ingeniería genética nos va a permitir obtener órganos exactamente igual al nuestro. Ya está relativamente comprobado en estos últimos 2-3 años que lo podemos hacer. Por supuesto, falta un poco. Yo creo que en los próximos 5 a 10 años esta penuria de órganos se va a ir terminando. Los pacientes van a tener la oportunidad de trasplantarse con su propio hígado, o sea, van a poner las células en un cerdo, van a hacer y van a ver hasta el quilaje que necesita para colocarlo en el ser humano, o sea, un niño o un adulto. Eso es lo que se está viniendo. ¿Vamos a necesitar del ser humano muerto? Sí. Vamos a seguir necesitando todavía porque hay muchas patologías, sobre todo las agudas, que no podemos esperar la evolución del crecimiento de un cerdo, pero va a ser mucho menos de lo que tenemos hasta el momento. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Siempre cuando se ocurren estas instancias, particularmente la trasplantología, siempre lo hemos discutido con los trasplantólogos y demás, sobre el componente ético y moral del trasplante, ¿no? De hecho, ahora en Argentina está desarrollando, y afortunadamente pongo como ejemplo, la donación en asistolia controlada. Ese paciente no tiene muerte cerebral. Bueno, si fue un gran avance la muerte cerebral, estos pacientes que van al quirófano para ser donantes y extraerles sus órganos no tienen muerte cerebral. Tienen generalmente una lesión cerebral devastadora, así se llama y se define, devastadora. Su futuro inminente es la muerte cerebral, pero no se espera la muerte cerebral. Entonces no es un hecho menor. El paciente al cual se le extrae ese órgano, ese hígado, ese corazón, ese riñón, no tiene muerte cerebral. O sea que eso motivó un componente ético de definiciones y abordaje no menor. Sin ninguna duda nosotros vamos a tener esto del poshumanismo, ¿no? El hombre mutado. Vamos a tener un órgano de un cerdo, pero no todos vamos a tener inicialmente acceso a eso. No es un cerdito que lo compramos en la carnicería, va a valer millones y millones de dólares. Es un cerdo trabajado genéticamente. El acceso inmediato no va a ser para cualquiera de nosotros. Otro componente a considerar en la ética. Este ejemplo que mostró Rogelio del cerdo en el paciente chino, hubo ya pacientes que sobrevivieron con corazón de cerdo, pero eso sí con muerte cerebral. Es decir, nosotros experimentamos con un muerto a quien le pusimos un corazón. También tiene su componente ético a trabajar. Esto es... advierto sobre esto porque siempre la
la cuestión ética, la cuestión moral, se presenta antes. De hecho, tomemos cualquier ejemplo, aborto, procuración de órganos, vientre asistido, etcétera, se promueve antes en la sociedad, en la comunidad, y recién después viene la respuesta ética, ¿no? Así que tenemos que aparear eso, ¿no?, de forma permanente a las nuevas demandas éticas. Vos bien dijiste por ahí, a los avances científicos y éticos. Bueno, vamos a proceder a entregar el diploma. Como hicimos el año pasado, los académicos se acostumbraba tradicionalmente a hacer un brindis y sobre el cierre este. Pero vamos a hacer el mismo igual que el año pasado. Los académicos que ingresan este año compartirán con nosotros, así que también bienvenido la ayuda en ese sentido, para el cierre final con el ágape sobre a fin de año, por el cual también estarán todos invitados. Bienvenido, Rogelio, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes.